hablar de mantenernos firmes, amén, de no movernos. En esta noche, hermanos, que nadie nos mueva de la fe en Cristo Jesús. Había un hombre que llegó jovencito al cautiverio y ese hombre era Daniel. Llegó aproximadamente a los 17 años al cautiverio y pasó años y años sirviendo delante de reyes paganos, pero Dios estaba en él. Amén. Y cuando Dios está en nosotros, hermanos, no hay nadie que pueda hacernos daño. Allá más adelante en Pedro dice de que vivimos en un mundo difícil y que vamos a ser nosotros movidos, que el enemigo nos va a querer mover de donde estamos, pero nosotros no nos podemos mover. Tenemos que mantener nuestra fe. Usted viene a los cultos a fortalecerse en el Señor, porque ha pasado un día en su trabajo, en su negocio, haciendo infinidad de quehaceres, pero viene a reposar y a descansar en el Señor. Aún el Señor Jesús les decía a todos: venid a mí, que depositemos esas cargas en Él, para que podamos descansar. Cuando venimos a la presencia del Señor, descansamos, no nos fatigamos. Que venir al Señor no sea una carga, sino que una alegría, porque usted viene a hablar con Dios. La oración es lo mejor que podemos hacer para destruir las acechanzas del enemigo. Él está ya tramando. Él en esta hora ya está viendo cómo llegarle a su familia, cómo llegar a los negocios, cómo llegar con una enfermedad. Él ya está tramando, él pasa en eso todo el día. Pero el Señor pasa en una lucha constante porque Él es el que nos defiende. Estaba Daniel, había llegado Daniel a cautiverio, se los habían llevado a los más inteligentes. Él con sus amigos fue llevado a Babilonia. Después de servir a Nabucodonosor, llegaron los medos, los persas, llega al reino y llega a Darío. Y vea la palabra en el verso 1, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Los sátrapas eran como jefes que él ponía en una ciudad para que la mantuvieran, como les dijera, que fueran los vigías como alcaldes, más o menos así, los sátrapas. Pero vino que a Daniel, como encontró gracia delante del rey, a él, y vieron un espíritu, dice la palabra, superior a los demás. Cuando tenemos el Espíritu de Dios somos superiores, hermano. Amén. Porque dice Dios que a nosotros no nos ha puesto de cola, nos ha puesto de cabeza, para poder nosotros enfrentar los días malos, para poder ir más adelante de las acechanzas del enemigo. Entonces Darío vio algo especial en Daniel. Que Dios todos los días vea algo especial en nuestra vida. Que vea nuestra vida de adoración, de oración, de servicio. Esa vida que nosotros queremos, esa vida nueva en Cristo, una nueva vida. Porque estábamos muertos en vida y Él nos llevó a una vida eterna. Y vea, dice de que, pero Daniel mismo, dice el 3, era superior a todos estos, a sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Quién nos hace superiores? El Espíritu Santo. En ese momento, ¿quién le había dado el poder a Daniel? Dios mismo. Pero saben de que se fue Jesús, pero dice: me voy yo, dijo a sus discípulos, pero les dejo a alguien que los va a consolar. Alguien que va a estar todos los días de su vida. Y dejó esas arras, esas promesas, que Él entregó esa promesa de que Él vendría por cada uno de nosotros, que no nos dejaba solos mientras nosotros estuviéramos en la tierra. Pues a Daniel no estaba solo, Dios estaba con él. Y dice de que había algo superior que vio el rey, algo diferente, que la gente vea algo diferente de nuestra vida. Que no llegue alguien a decirle: ay, mira cuántos días llevas orando o en ayuno y nada te ha salido. Mira si ha podido salir de tus deudas. Que nadie lo pueda bajar de su fe, que nadie lo haga retroceder.
Porque si usted viene a la iglesia, porque viene a recargarse en el Señor para poder enfrentar el día siguiente. Hermano, hay días buenos, hay días grises, hay días difíciles, amén. Pero Dios nos da la fuerza para poder enfrentar esos días malos. La misma palabra lo dice. Entonces dice el 4, y lo que les molestó a estos sátrapas, vea la otra parte del 3, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando alguien, imagínense en una empresa, a usted lo ven diferente, amén. Que no critiquen. Hace quizás unos 6, 7 años atrás, trabajándole a una persona en la clínica, llegó y me dijo, yo empecé a hablarle, siempre les hablaba de Cristo, siempre tenía un plan de salvación, siempre tenía textos bíblicos. Entonces esta persona, yo le empecé a hablar, había llegado bien cargada y empecé a hablarle de Dios, que si ella iba a alguna iglesia, y de repente esta mujer empieza a llorar y me dice, sabe, yo no quiero saber nada de iglesia. Y le dije yo, ¿y por qué? Es que yo no creo, me dijo, en la gente que va a las iglesias. ¿Y por qué? Le dije, porque una mujer servidora me quitó a mi esposo, me dijo. Una persona que se pone uniforme me quitó a mi esposo y yo no quiero saber nada de religión. Entonces, hermano, cuando Dios pone algo preciado en nuestra vida, nosotros debemos de que los demás vean ese ser superior que está en nuestra vida, ese reflejo de Dios, ese reflejo de Jesús, que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal. Pero muchas veces en este siglo se ha estado dando pie a que las iglesias, dentro de la iglesia, y el pastor hablaba de las ovejas y los cabritos, que hayan ovejas y cabritos, y unas que no son tan ovejas. Entonces Dios quiere que se nos muestre, que ese reflejo lo podamos ver en todos. Y muchas personas no llegan a los pies de Cristo porque ven los testimonios. Entonces Dios quiere una iglesia renovada, una iglesia nueva, una iglesia viva, no una iglesia muerta. Entonces, ¿qué había visto Darío en Daniel? Que era superior a los demás, porque había un espíritu superior. Se notaba. Y vea el 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión, ¿para qué? Para acusar a Daniel. Cuando usted lleva una vida íntegra, oiga, una vida íntegra delante de los ojos de Dios, siempre va a haber quien quiera hacerle daño y quien quiera tirarle una piedrita para que usted tropiece y cometa algo. Pero vea, ellos buscaban, el enemigo va a quererle tirar esos dardos, pero dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. Entonces no se mueva de su fe. Vean, estos hombres paganos buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Una cualidad de Daniel, que era íntegro, era un varón correcto, un varón que se contaminaba con lo de ahí, de lo del mundo. Vivía en el paganismo, porque vivía ahí. Vivía y vivió por años, pero halló gracia delante de los reyes. Y vean, varón perfecto que no se contaminó, ni sus amigos. Y vea la palabra, una cualidad que no había falta en él. Era íntegro. Otra cualidad que debemos tener como cristianos es que era fiel. La fidelidad es una palabra tan grande. Usted cuando viene a la iglesia, cuando rinde sus pies a Jesucristo, usted es fiel a Dios. Amén. Y si es fiel a Dios, va a ser fiel con los demás, con un amigo, con su familia, con su esposa, con su esposo. Entonces son cualidades grandes que hicieron grande a Daniel. Porque nosotros podemos estar en una situación humilde, hermanos, viviendo en una casita de un cuarto o en un mesón o lo que sea,
Pero ¿quién nos hace grande? El Señor. El poder de Dios en nuestra vida. Y vea otra cualidad. Y ningún vicio, ni una falta fue hallado en él. Ni un vicio. Vea todas las cualidades en un pedacito que hacen ver a ese hombre un varón de Dios. Un varón que hacía lo bueno. ¿Y por qué le hablo de estas cualidades? Porque cuando caminamos íntegramente, cuando somos justos, cuando nosotros tenemos una vida en oración, Dios hace grandes cosas en nuestra vida. Y no importa quién le esté haciendo daño, no importa quién quiera verlo mal, no importa lo que esté pasando en esta hora, cualquier situación dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y vea, dice el 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ve el 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Ellos llegaron porque como no le hallaban por dónde acusarlo, por dónde hacerlo ver mal, hicieron que el rey, para avanzar, hicieron que el rey, hicieron un edicto que lo firmara el rey, que si alguien hacía reverencia o adoración a sus dioses o a otro dios que no fuera su rey, fuera metido al calabozo de los leones y fuera muerto. Entonces, ellos no encontraron nada, pero quisieron ver de qué manera mover a Daniel. Y vea el 10, vamos más adelante, dice, cuando Daniel supo de que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces, hermanos? Como nosotros lo hacemos. Algunos, amén, ¿verdad? 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea que era una costumbre, era una devoción. No fue solo para el momento de la agonía ni el momento de la crisis, como muchas veces nosotros buscamos a un Dios bombero que nos ayude cuando estamos en peligro, amén. A un Dios salvavidas, que cuando nos estamos ahogando empezamos a gritar, Señor, ayúdame. Daniel no fue así. Dice, como lo solía hacer antes. O sea, no era que era primera vez. Daniel se arrodillaba 3 veces al día, oraba a su Dios, y algo más que a él no le importó, padecer por el evangelio de Jesucristo, por el evangelio de Dios. Dice que abrió sus ventanas, y muchos a veces nos da pena orar en un restaurante. Hay mucha gente suavecito, ¿verdad? Que no nos oigan, o no oramos, solo medio vemos la comida por pena. No. Romanos 1:8 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder. O sea, usted y yo no nos podemos avergonzar del evangelio. Debemos de abrir las ventanas y que todos sepan que nuestra vida de oración nos va a llevar a una protección divina y nos va a llevar a una salida al problema que estamos pasando. Pueda que ahorita no vea usted con sus ojos carnales una salida, pero Dios le va a dar una salida con los ojos espirituales. Él se puso a orar a su Dios, hizo lo que acostumbraba con devoción a hacer todos los días. Y dice el 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, de aquel que puede todo, de aquel que nos puede sacar de una crisis, de aquel que nos puede defender contra las acechanzas del enemigo. Y se juntaron, hicieron un complot, y como el rey había firmado un edicto de Media y Persia, ¿ya han oído ese? Que era irrevocable, no podía echarse para atrás. Y Darío tenía en buena estima a Daniel.
Usted lo puede leer en su casa. Dice que él le dio pesar de saber que tenía que meter a Daniel en el foso de los leones. Él le dio pesar que Daniel podría morir, pero sabía que era un hombre de oración. Y váyase al versículo 17. Y fue el 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Había también fe en este hombre. Tal vez no una fe como la tenía Daniel, pero sabía que era un hombre de oración. ¿Cuántas personas se han acercado a usted muchas veces y le dicen: ¿me podés llevar en oración? Porque han visto una vida de oración en su vida, la han visto su testimonio y que han visto que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Puede que no tengan una gran casa, puede que no seamos millonarios, pero somos ricos con el poder del Señor para poder llevar en oración a alguien. Y vea, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Una gran piedra, o sea que no había salida. Para Daniel no había una salida. Puede que esta noche no haya una salida para tu problema, viéndolo materialmente, pero cuando hay fe, cuando hay confianza, cuando no te mueves de esa piedra inconmovible que es Cristo Jesús, Dios te va a dar una salida. Dios ya está preparando tu victoria, pero aquel que le cree, aquel que ha venido esta noche a confiar, a orar, a entregarse al Señor, pueda que la enfermedad te ponga triste, te debilite, pero en Dios agarramos nuevas fuerzas. Ve el 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel. El rey llegó a ver qué había pasado. No había podido dormir. Había llegado a ver si realmente el Dios a que clamaba Daniel lo había salvado. Y vea, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con una voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, reconocía que había un poder en ese hombre. Ese poder tiene que verse en tu vida. El poder de Dios, que puedas decir: por fe, yo digo, por fe, que va a llegar un momento donde Dios me va a dar mi milagro si sigo confiando, si sigo clamando, si no me muevo, si estoy firme en el Señor. Dios va a hacer algo, porque Dios no quiere que suframos. Dice que Él tiene pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos. Tiene pensamientos de paz, de bien para nuestra vida. Y vea, le dice al Dios a quien tú continuamente te sirves: ¿te ha podido librar de los leones? Y él, con aquella tristeza para ver si oía la voz de Daniel, vea, Daniel contesta y dice: vea, rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, ¿quién? Mi Dios, pertenencia. No es el Dios de aquel fulanito, no, mi Dios, permanencia, fidelidad. Porque es mi Dios, Él me ha rescatado de las garras del infierno, es mi Dios. Y vea, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante Él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Un hombre íntegro. Cuando caminamos en justicia, Dios pelea la batalla por nosotros. Cuando usted ora de día y de noche, Dios ya tiene una respuesta que no la podamos ver en el momento, porque Dios tiene 3 respuestas. Si no, y espérate, no ha llegado tu momento. Tal vez usted diga: hermana, ya tengo 5 meses, 4 meses, pero prontamente Dios va a hacer algo en tu vida.
Solo espera, solo clama, no te eches para atrás, mantente firme, no seas de los que se van cuando llega un problema y se apartan de los caminos de Dios, aquellos que caen en batalla y ya no siguen, aquellos que se debilitan fácilmente. Váyase conmigo a Pedro, segunda de Pedro, primera de Pedro. Y aquí vamos a terminar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vivimos en este mundo, hermano. Los leones que estaban en ese tiempo, ahí en el foso de los leones, en este tiempo puede ser el mundo. Pueden ser las huestes de Satán que anden detrás de aquellos que andan buscando siempre encomendarse a Dios. Y vea Pedro lo que dice. Sed, como dice, sobrios y también velad. O sea, que se esté ojo al Cristo, ¿verdad? Que vele. ¿Y cómo vamos a velar? Con la oración, con la lectura bíblica, con congregarse, porque vuestro adversario, el diablo, oiga, porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino con gobernadores de las regiones celestes, aquellos que andan viendo a quién devorar. Ese león, ese que parece león porque no es león, mire, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Es de los que se mueven usted o de los que permanecen firmes? De los que velan, de aquellos que oran. Les traigo esta parte de Daniel porque a él no le importó lo que estaba pasando. Él oró 3 veces al día, como lo solía hacer siempre. Abrió las ventanas, no le importó que lo pudieran matar por defender el reino de los cielos. Y nosotros en esta hora, Dios nos ha mandado a este lugar para que no desistamos. El enemigo está metiéndonos cosas, nos está tirando los dardos, nos está tirando la flecha, pero usted y yo nos tenemos que poner la armadura de Dios para poder resistir los días malos, y que este sea una recarga esta noche para que el día de mañana usted pueda decirle: gracias, Señor, porque sé que mi milagro viene en camino. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.